aprovecha este honor que te dan. No se da mucho. No. La idea es rechazar los proyectos. Por eso te elegimos a ti. ¿Hay cuenta, secretario? Presidente, hay una disculpa de el subsecretario de Hacienda, don Francisco Bueno Guzmán, quien señala que por tener compromiso impostergable asumidos con anterioridad no puede asistir a esta reunión, pero que su representación asistirá a la coordinadora del Mercado Capital y Ministerio de Hacienda, doña Catherine Torner León, quien está aquí presente con nosotros. Y además hay también una nota del director nacional de aduanas, que también por compromiso ineludible señala que no podrá asistir a la sesión de la comisión de esta fecha. Para otro proyecto, así es. Eso es toda la cuenta, presidente, no hay más cuenta. Vamos a hacer una relación del primer proyecto, me parece muy interesante. El proyecto es un proyecto iniciado en moción de los honorables senadores, señoras Allende, Goiz y Muñoz. Este no está es el que regula la forma de pago, un proyecto que regula las formas de pago de los sobregiros de las cuentas corrientes bancarias, que es un artículo único que es para reemplazar y es de los senadores señor Coloma, señora Vesperien y señora García de Oro, Pérez y Sandoval. En él ellos señalan que el desarrollo económico de los países, entre otras cosas, incide en que cada vez más personas pueden acceder a los servicios bancarios, con los beneficios que ella conlleva por aumentar sus posibilidades de manejar sus ingresos y acceder a sistemas de crédito y ahorro con menores costos. Señalan que este mayor acceso también implica mayor responsabilidad de los usuarios respecto a la forma de administrar los servicios que le ofrecen los bancos. Señala que hay normas que establecen reglas y directrices con que los créditos deben ser operados y los intereses y forma de cobrarlos que podrán aplicar las bancas por el uso a sus clientes, que generalmente se determinan de acuerdo a las características de cada cliente, pero por lo general es superior a los créditos en cuotas. Teniendo en cuenta, dicen que esta herramienta es muy importante para muchos clientes al momento de ordenar su presupuesto, tener determinadas emergencias de gastos y que no contar con ella podría lograr situaciones complejas como la pérdida de oportunidades. Y teniendo en consideración otra serie de situaciones a las cuales aluden, el proyecto pretende incorporar una norma general expresa que indique que el pago por el uso del crédito que se haya estipulado para la cuenta corriente bancaria será automático con los primeros abonos que se hagan en la cuenta corriente correspondiente. Asimismo establece que los clientes también podrán abonar directamente a la línea de crédito a través de pagos realizados por caja en la sucursal de los bancos que corresponda, lo que hoy no es posible, pues debe depositar el dinero primero en la cuenta corriente para luego traspasar los fondos a la línea de crédito. Por lo señalado, se viene a presentar un proyecto de ley de artículo único en el cual se modifica se reemplaza el artículo tercero del DFL 607/1982 del Ministerio de Justicia. En ese entendido, la Comisión ha querido invitar, tanto al Ministerio de Hacienda como a la Superintendencia de Banco para que den su opinión sobre la moción presentada, presidente. Muchas gracias, secretario. A ver si me permite, voy a dar una pequeña explicación, ya que soy parte del, si me permite, desde acá, porque la vez que no pensaba que me iba a tocar presidir, digamos, muy accidentalmente. A ver, la idea es la siguiente. Y esto es un proyecto esencialmente ciudadano y tiene por objeto impedir lo que hoy día yo siento es un tema mal resuelto por la banca, en términos generales, no totales, y creo que se puede, modificando la ley, se puede resolver de mejor manera. Esto tiene que ver básicamente con los sobregiros bancarios. Hoy día virtualmente están ahí, la inmensa mayoría de los chilenos tienen cuenta corriente, y en esa lógica el uso de la cuenta corriente, bueno, tiene todas las reglas que conocemos y que son históricas, pero respecto del sobregiro de cuenta corriente, que es algo que también tiene una utilización muy masiva, la práctica ha ido cambiando lo que es la forma de abonar con las platas que ingresan a la cuenta corriente, las deudas que se generan en sobregiro de cuenta corriente. Y actualmente
la norma general es que si uno tiene, uno sobregira, voy a poner un ejemplo, uno sobregira 500.000 pesos. No, estoy explicando. Si uno sobregira 500.000 pesos. Sí, y después, sí, totalmente. Y después, por alguna, el día siguiente, la semana siguiente, uno tiene, o tiene en su cuenta corriente los mismos 500.000 pesos, o puede tener una parte de eso, o puede tener un excedente, el banco no abona la plata que uno tiene en cuenta corriente a la deuda de sobregiro de cuenta corriente, a menos que expresamente en cada ocasión el cliente así lo solicite. Y lo solicita incorporando plata a la cuenta corriente y pagando la cuenta sobregiro. Entonces, nosotros hemos pensado que esto técnicamente no está bien resuelto, porque si bien el sobregiro en cuenta corriente es algo necesario, muchas veces ocurre que uno, y está perfectamente reglamentado, genera intereses que son altos, son los más altos del mercado, porque justamente son de sobregiro, y eso es una realidad. Entonces, lo razonable, nuestra perspectiva, es que si al momento que hay un abono en la cuenta corriente, la obligación del banco es cargar con ese dinero el sobregiro que tenía el cliente en términos de dejar de correr los intereses que por esta vía ocurren. Yo tuve ocasión de revisar muchos casos y la verdad es que en algunos casos se van juntando intereses muy altos. Esto no es un tema chico, esto es un tema que por acumulación es mucho dinero, que en el fondo los bancos lo tienen un mundo que de mi juicio no puede ocurrir, que tiene una deuda que está generando intereses y tienen, por el otro lado, depósitos, o sea, activos en su cuenta que no está generando intereses y que si se abonaran a la deuda dejarían de cobrárselo respecto a los clientes. Esa es la esencia. Esto podrá ser mejorable, digamos, respecto a su redacción. También, como dato, puedo plantear que yo pregunté a la superintendencia en su momento, hay algunos bancos que de hecho, creo que son 2 bancos, voluntariamente lo están haciendo de la manera que está descrito en este proyecto de ley. Pero desde nuestra perspectiva esto debería ser obligatorio. O sea, habiendo, de perfecto que exista el sobregiro de cuenta corriente, pero teniendo recursos en la misma cuenta corriente, lo razonable es que eso se abone automáticamente a la deuda. Igual colocamos una excepción si alguien no lo quisiera hacer, porque quiere tener, aunque tenga deuda, quiere seguir teniendo el dinero en cuenta corriente, que expresamente no pueda pactar con el banco. Pero eso es exactamente el sentido al revés, que se pacte el hecho de que no se pague el sobregiro, pero la regla general sea que habiendo recursos, inmediatamente se cancela. Esa es brevemente la explicación, está todo, en todo caso tranquilo en el proyecto y quería por lo menos plantearlo antes de ofrecer la palabra a la doña Catherine Turner, coordinadora de Mercado Capitales, quien tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por invitarnos a dar nuestra opinión sobre este proyecto. Según la información que nosotros tenemos desde el último informe de inclusión financiera, el SWIFT, las cuentas corrientes son el segundo producto financiero en orden de relevancia utilizado para administrar el efectivo después de las cuentas vistas. Asimismo, la mayor parte de las cuentas corrientes, el 87% para ser exacta, tiene asociada una línea de crédito y más del 50% efectivamente utiliza esa línea de crédito. Estamos hablando de cifras bien relevantes. Estas estimaciones se realizan en base al informe de inclusión financiera del SWIFT 2018 y también a la encuesta financiera Hogares del Banco Central año 2017. En este sentido, basándonos en estos números, creemos que las líneas de crédito son un producto muy valioso en términos de la administración de liquidez de las personas y de los hogares. Basados también en estas mismas encuestas que mencioné, en promedio, las personas que utilizan las líneas de crédito, o sea, aquellas que tienen un saldo utilizado, asociados a cuentas corrientes, tienen deudas por 764.000 pesos. Este monto corresponde a la mediana de aquellos, es la mediana de aquellos que registran deuda, sin considerar los que tienen saldo cero, esto es, no utilizadas. Y además, como decía también el senador Coloma,
estas líneas de crédito tienen interés significativamente más alto que otras formas de crédito de consumo. Por ejemplo, que los créditos de consumo y que las tarjetas de crédito. ¿Por qué es esto? Porque la línea de crédito tiene disponibilidad inmediata, entonces tiene un riesgo mayor porque no está sujeta a la aprobación del banco, sino que el cliente la usa cuando quiere y justamente quiere usarla cuando está pasando por dificultades económicas. Esa es la justificación financiera de por qué tienen un costo más alto. Los últimos datos que tenemos, el costo anual de las líneas de crédito llegaba aproximadamente a 35%, mientras que el costo de los demás productos de crédito era aproximadamente 25%. Entonces estamos hablando de un 10% de diferencia. Y haciendo un cálculo muy simple, pero que nos ayuda a dimensionar de los montos de los que estamos hablando, en base a la tasa de interés promedio y a este monto que era la mediana, se calcula un costo mensual de más de 18.000 pesos por concepto de intereses y lo que nos lleva a 261.000 pesos aproximados de manera anual, lo que es un monto bien relevante para muchos de los individuos de nuestra población y además para las familias. Entonces, considerando esto, como ministerio estamos completamente a favor de iniciativas destinadas a disminuir los gastos financieros de las familias y que con ello aumenten su ingreso disponible. Hablando de la moción parlamentaria en particular, el decreto con fuerza de ley número 707 del Ministerio de Hacienda no establece mecanismos concretos para la forma de abono a la que pueden recurrir los clientes para el pago de sobregiro pactado para líneas de crédito, quedando criterio de cada banco dicha definición. Entonces, este proyecto viene a hacerse cargo de este vacío que está en la ley. La moción de los honorables senadores señor Coloma, señora Bensperger y señores García Huidobro, Pérez y Sandoval señala que el pago del sobregiro pactado será automático con los abonos que se hagan en la respectiva cuenta. Esto disminuye los costos de transacción porque las personas utilizan su tiempo y con ello ven afectado negativamente su bienestar al tener que estar pendientes de pagar la línea de crédito cada vez que les llega saldo a su cuenta. La moción además permite que el referido pago automático sea una opción voluntaria para el cliente, el cual podrá solicitar que el pago no se realice de forma automática. Entonces vemos que con esto además se respeta la libertad del cliente que no quiera acogerse a este beneficio, pero es positivo que aquel que no quiere acogerse al beneficio tenga que hacer el trámite y lo otro que es tomar el beneficio quede de manera automática. La moción reconoce también la posibilidad que el deudor pueda pagar el sobregiro de la línea de crédito pactada mediante el depósito de abonos directos. Y, por último, la moción señala que el cálculo de los cargos asociados al uso del crédito estipulado será el mismo independiente de la forma de pago elegida por el cliente. Esto es, los bancos no van a poder incentivar una forma de pago por sobre la otra, entonces da garantías de que se respete el espíritu con el cual se está ingresando esta moción. Luego del análisis detallado de esta moción, estimamos que constituye un beneficio relevante para los clientes, un perfeccionamiento de la regulación financiera y que disminuye los costos de transacción, por lo que el Ministerio de Hacienda otorga una opinión muy favorable a esta iniciativa. Muy bien. Me encuentro con informes más concluyentes que yo he oído nunca. Tiene la palabra Intendencia de Banco, está el intendente de supervisión don Osvaldo Adasme, acompañado por el director jurídico, don Cristian Carmona. ¿Va don Osvaldo? Sí. Tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente, senadores. Lo primero es excusar la inasistencia del superintendente de Banco e Instituciones Financieras, don Mario Farren. Él se encuentra fuera del país, por tanto tengo la oportunidad de reemplazarlo acá en la Comisión de Hacienda. Lo primero es excusarnos porque no trajimos una presentación. La verdad que por la premura de la cita, la recibimos ayer por la tarde, no quisimos excusarnos porque nos pareció una oportunidad importante de dar nuestra opinión respecto a esta iniciativa. Lo primero, manifestar a los senadores y a esta comisión el mayor interés de la superintendencia para aportar antecedentes adicionales porque
hicimos una evaluación bastante rápida, bastante flash de la moción parlamentaria, y yo diría que en términos amplios y una conclusión general, nos parece que los principios orientadores de esta iniciativa son bastante favorables, digamos, los vemos con muy buenos ojos, sin perjuicio de que tenemos que hacer una evaluación más detallada. Nos hubiese gustado haber traído más antecedentes, como por ejemplo, qué bancos operan en esta modalidad hoy día, qué bancos no operan en esta modalidad hoy día. La mayoría efectivamente no opera en esta modalidad y deja que cuando se utilizan las líneas de sobregiro, las líneas de crédito asociadas a cuenta corriente, al haber un saldo positivo en la cuenta corriente, automáticamente no se abonan a estas líneas de sobregiro. Concordamos con los principios orientadores de esta iniciativa respecto de inclusión financiera, educación financiera, la capacidad de endeudamiento, evitar en cierta medida el sobreendeudamiento de distintos ciudadanos en el país y adicionalmente ahorrar tiempo y costos financieros en la línea que comentaba Katy Tornel. Dicho lo anterior, a mí me gustaría, me acompaña Cristian Carmona, que es nuestro director jurídico de la Superintendencia, que me gustaría, por su intermedio, señor presidente, poder darle la palabra a él, porque él ha hecho una evaluación rápida, digamos, legal y normativa de la moción parlamentaria. Tiene la palabra el señor Carmona. Por su intermedio. Muchas gracias por la invitación. Solo comentar que la modificación que se está tramitando tiene relación con el decreto con fuerza de ley número 3 del año 82, que trata las cuentas corrientes y los cheques. Y básicamente recordar que el artículo primero establece que la cuenta corriente bancaria es un contrato en virtud del cual un banco obliga a cumplir las órdenes de pagos a otra persona hasta la concurrencia de las cantidades de dinero que tiene depositada o del crédito que ha otorgado. Es decir, se basa en una relación contractual, un contrato que se denomina intuito persona, que se basa en la confianza. Específicamente, el proyecto de ley apunta a la modificación de su artículo 3. Recordar que el artículo 3 actualmente solo regula la situación de cuando un comitente gira en exceso del crédito estipulado sobre en efectivo. Es importante porque vamos a hacer una distinción también de lo que se llaman los sobregiros pactados y los sobregiros no pactados y algunas posibles mejoras que pudiera considerarse en el proyecto. Actualmente lo que se establece, que puede haber una diferencia de redacción, es que los primeros abonos, a lo cuando son el sobregiro no pactado, que enseguida se hagan en la cuenta, se aplicarán de preferencia a extinguir el sobregiro. Habla de preferencia y no automáticamente, pero va en la misma línea inspiradora. Recordar, luego de esta mención, que la facultad de establecer que las empresas bancarias puedan otorgar crédito y consentir sobregiro está radicada en el Banco Central, que lo tiene en su ley orgánica constitucional y al efecto ha normado sobre la materia, permitiendo tanto lo que son los sobregiros pactados, es decir, con un contrato previamente establecido con el cliente, y aquellos que se consienten que van más allá de lo que está pactado, que debieran tener un carácter excepcional. ¿Por qué es importante? Porque ahí viene el rol de la superintendencia, en cual se establece la norma del Banco Central, que tiene la fiscalización y la implementación de esta normativa. Así, la normativa de la superintendencia, para tener presente, establece en su capítulo 8.1 la distinción entre que son los sobregiros pactados con las condiciones al efecto y los sobregiros no pactados. Los sobregiros no pactados, de alguna manera, en buen castellano, no los ve con buenos ojos la superintendencia y establece que estos tienen un carácter meramente excepcional, que no deberá estar dentro de las políticas habituales y solo va en beneficio del cliente en casos excepcionales y no están asociados a comisiones. Esta distinción es importante después para mencionar lo que se podría perfeccionar en el artículo que se está proponiendo modificar. Luego también tener presente que la superintendencia regula en términos generales en su capítulo 2.2 lo que son las cuentas corrientes y los cheques. Solo mencionar que ahí están los aspectos generales de lo que es la apertura, el cierre de las cuentas corrientes, cómo se imputan los cargos, pero no establece nada específico o contrario a lo que es esta moción en los sentidos que se inspira. En cuanto al proyecto de ley, para tener presente, lo que se está haciendo es regular en su primera parte, como ya también se ha adelantado, lo que es los abonos que se hagan automáticamente en la cuenta para lo que es la línea de crédito pactada, y al final del artículo se está manteniendo lo que está actualmente vigente con lo que son los sobregiros no pactados. Por ello, a lo mejor una sugerencia es evaluar qué pasaría en ambas situaciones en cuanto si automáticamente el cliente tiene que pagar su línea de crédito y el sobregiro no pactado, cómo está la prelación en ambos efectos. También para la discusión podría ser interesante
determinar que actualmente, si bien el principio inspirador es bastante similar, lo que establece actualmente la ley es que se aplicarán de preferencia y no automáticamente. Entonces, a lo mejor debiéramos tener un análisis que queda pendiente, porque a lo mejor en su momento el legislador tuvo como principio que no fuera automático en todos los casos, por si hubiera alguna situación excepcional, pensando por ejemplo en un embargo en la cuenta corriente, que se entendiera que no debiera en ese caso primar automáticamente esos fondos y quedar para disposición de la causa que está pendiente. Pero es un tema de redacción, pero son pequeñas interacciones que sería para regular ambos mundos. Lo otro que es una precisión a lo mejor que se podría tener, porque si bien se establece que en el inciso primero que va a ser automáticamente, después en el inciso segundo que el cliente siempre puede optar porque puede hacer los cargos directamente o a través de transferencia. Esto podría quedar solo subsidiariamente para el caso que no lo determine, porque cuando es automático esa situación no se debiera dar si es que sigue la misma línea señala en eso. Y lo otro, un tema de precisión, a lo mejor hay una redacción que habla de que el banco tiene que tener sistemas para los comitentes que sean análogos o digitales. A lo mejor se podría establecer que sean sistemas presenciales o tecnológicos, que de alguna manera sea una redacción que pudiera ayudar en esto. Otro tema, también volviendo a lo que se señalaba al principio, de recordar que esto es un contrato intuito persona, que hay un stock de contratos vigentes, entonces hay relaciones contractuales que ya están establecidas con los bancos, que es un tema a considerar en esa línea del proyecto de ley. Esas son las primeras reacciones de lo que pudiera ser el marco legal y normativo en cuanto al proyecto que, como ya dijo el intendente, es muy favorable desde sus lineamientos principales. Muchas gracias. Apaguen el micrófono. Ofrezco la palabra. ¿Me pasa, Pepe, un papel ahí? No, bueno. La busco. Ofrezco la palabra. A ver, don Pepe. Como se ha dicho, yo creo que es un muy buen proyecto. En realidad no hay ninguna razón, creo yo, desde el punto de vista de la ciudadanía, desde el punto de vista de los cuentacorrentistas, para que los bancos les sigan cobrando intereses por las líneas de sobregiro en circunstancias de que tienen saldos parciales o totales para cubrir el monto de esa deuda en sus respectivas cuentas corrientes, que no perciben ningún tipo de interés. Así que yo creo que nosotros podríamos... tengo la duda, yo lo despacharía a la sala cuanto antes, ¿eh? Eso es lo que haría. Ahora, no sé si en general y particular, porque además es artículo único, así que debiera ser en general y en particular, pero salvo que queramos escuchar a alguien más, pero yo a lo menos lo votaría en general para que vaya a la sala y esto pueda ver pronto la luz, porque para mucha gente va a significar un ahorro bien significativo. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra. Yo quiero sumarme a mí, la verdad es que cuando con estos datos que nos están llegando adicionalmente, uno tiene tan claro, cuando uno habla de que hay 4.142.000 cuentas correntistas, y se decía la Catherine Torel, ¿cómo se llama? Tornel, se me olvida, me enredo siempre con eso. Hay un 50% de personas que usan de alguna manera este tipo de sobregiro, entonces estamos hablando de cantidades muy grandes, entonces se suman y obviamente lo que uno pueda ahorrar, porque la diferencia entre un interés de esta naturaleza, que es el más alto interés por la excepcionalidad, porque efectivamente no está dentro, y lo dijo bien, no sé si fue el intendente, esto no está dentro, no pasa por intermediario en el sentido de comités de crédito, sino que se establece previamente. Por eso, obviamente, uno lo usa y tiene un interés alto, pero obviamente si hay un activo, o sea, están los mismos recursos en la cuenta corriente que no generan intereses, la verdad es que imagínense la diferencia entre estar pagando un 35% anual versus tener los mismos recursos inmovilizados que no generan intereses, hay una diferencia muy sustantiva. Así que a mí me parece, y después con la información, quizás hay cosas que mejorar,
Hay 2 o 3 elementos que yo creo que se podrían incorporar, quizás la discusión particular. Por mí que se pueda despachar en general a la sala, o no, ¿cómo tenemos que hacer los secretarios? Se puede aprobar en general. Se discute en general y en particular, por ser artículo único. Aprobado en general, se tiene aprobado en particular, puede marchar a la sala. En la sala podría pedirse plazo de indicaciones. Debe volver a la comisión si se quiere hacer algún arreglo. Por lo que escuché hay alguna sugerencia de mejor redacción, entonces si la tuviéramos es mejor llegar con el texto corregido. Si quiere hagamos una cosa, probémoslo en general y nos damos la próxima semana para que podamos aquí mismo... Pero no, sin las sugerencias no las podemos incorporar ahora, si no eran... Sí, yo tengo una línea de sugerencias. ¿Ah? Es que me hayan enviado un par de sugerencias. A ver si usted mismo, profesor Pizarro, la pueda... Katy cambió completamente el proyecto, pero igual no hay sugerencias. A ver, aquí nos está colaborando con... Si nos ayuda la Intendencia también, aquí hay 3 tipos de sugerencias que Oiga, ¿por qué no me las lee usted? Porque estoy medio... Ciudadana, de hecho ciudadana. Las sugerencias son en el artículo 1, eliminar la frase por el uso, quedando el pago del crédito, ya que la expresión uso puede confundir con el cobro de comisiones solo por el hecho de utilizar línea de crédito y no los intereses correspondientes al monto utilizado. O sea, la primera es en el artículo 3, donde dice, en el proyecto, el pago por el uso del crédito, la sugerencia es el pago del crédito. El pago del crédito, así es. Me parece bien eso, porque al final es más claro, efectivamente, eso nos puede ayudar a resolver. Y también hay otra sugerencia acá, que es agregar al final una frase que diga, siempre y cuando no existe deuda vigente por créditos no estipulados. Eso es lo que nos estaba justamente... Claro, eso fue en el evento, pero que nos decía también, los 2 dijeron lo mismo, en el fondo que podían haber crédito de sobregiro estipulado y sobregiro no estipulado. Entonces, obviamente, se hace referencia a que si hay un sobregiro no estipulado, que entendí ahora que es interesante, que la superintendencia no lo ve con buenos ojos, porque también tienen razón, digamos. Claro, es darle, claro, primero que se paga ese, para que justamente, y después el otro. ¿Qué sobregiro no estipulado? Si uno, por ejemplo, tiene 1.000.000 de pesos de sobregiro, en un minuto determinado pasa a 1.200.000. Esos 200 no están ni en la categoría de sobregiro, es no estipulado, el banco lo puede pagar o no pagar, a veces depende del monto lo pagan. Entonces, efectivamente, si existe ese crédito, eso es lo primero que se paga, por así decirlo. Eso lo hacen operación por operación, ¿no lo hacen? Operación por operación. Solo, claro, para precisar, lo que establece la norma nuestra es que lo general es que sea pactada una línea de crédito por un monto determinado de 1.000.000, pero puede pasar que llegue un pago, un cheque que sea por 1.100.000, y el Banco Central faculta que, aunque no se haya dado 1.100.000, el banco pueda poner a disposición ese diferencial de manera excepcional, como establece nuestra norma, cosa de no perjudicar al cliente que se le proteste ese cheque, por eso es de carácter excepcional. Entonces, en ese mundo, por ejemplo, si el cliente no tuviera plata en su cuenta corriente, tiene una línea de 1.000.000 y el cheque es por 1.100.000, va a gastar todo el saldo de la línea de crédito y también va a tener un sobregiro no pactado, y en eso se va a producir esa situación mixta, en la cual debiera primar primero la situación de lo no pactado y volver a lo que es pactado. García. Que yo creo que el no pactado se paga inmediatamente, apenas yo haga un depósito, Sí. porque precisamente el banco queda en una situación de estar haciendo algo que no es que sea ilegal, pero está haciendo algo de buena voluntad, por así decirlo, entonces tiene que recuperarse lo más rápido posible. Yo no tengo inconveniente en dejarlo en la ley si es necesario, pero a mí se me ocurre que la práctica de los bancos es que se paga, pero inmediatamente, apenas uno deposita, se paga el crédito no pactado. Bueno, pero eso está bien establecido en la sugerencia, que se paga automáticamente a menos que exista uno no pactado. Katin. La sugerencia es porque actualmente la norma dice que se pagan de manera preferente el no pactado, entonces uno se quedaría con la duda de qué es lo que prima, el preferente o el automático. Entonces, al agregar esta frase, lo que se hace es compatibilizar ambas normas diciendo que se paga automático siempre y cuando no pese lo preferente, porque si está lo preferente, se paga primero lo preferente y después de eso pasa lo automático.
Me parece claro, o sea, me parece... ¿Dónde lo pondría? Hay una... Final del artículo, después de correspondiente. Inciso primero. Inciso primero. Inciso primero. Después de correspondiente, agregar la frase siempre y cuando no exista deuda vigente por créditos no estipulados. Eso es lo que está Siempre y cuando. Ahí está, Ya. senador. No, No, ahí está. No exista deuda vigente por créditos no estipulados. Eso sería lo que se agregaría. ¿Ya? ¿La tercera sugerencia? Bueno, después en varias partes, eliminar el peluso, pero ya lo habíamos revisado. Y en el inciso tercero, al final, inciso que empieza de manera expresa y voluntaria, y en la quinta línea más o menos habla de sistemas análogos y digitales, te diría sistemas presenciales y remotos necesarios para su y reemplazar realización por solicitud. Sistemas En vez de sistema análogo y digitales. presenciales y remotos necesarios para su solicitud. Catherine. Esas sugerencias a causa de poder permitir que también esta, de manera expresa y voluntaria, se pueda manifestar en las sucursales de manera presencial Claro. y no solo en línea, porque Perfecto. podría haber gente sin acceso a Internet o que no manejan bien de forma digital. No, me parece bien eso. Remoto. Eso sería. Y, No voy a más. una Señora Tornel. Catherine. Solo una cuarta cosita muy mínima, cambiar la palabra realización por solicitud, debido a que la palabra realización a solas podría entenderse como venta, como la realización de un bien. Eso la algo había venta. dicho el secretario en esa misma Entonces, línea. perfecto. Lo hemos cambiado, de hecho. Donde dice, después de presencial y remoto, es necesario para su realización. perfecto. Realización puede ser un... puesto otra cosa, mejor poner solicitud. Y en la última línea de ese inciso también, cambiar realización por solicitud. Perfecto. ¿Le parece, senador Pizarro, senador García? ¿Podemos aprobarlo en estos términos? Perfecto, lo vemos en general y en particular. Con Eso, perfecto. Aprobado. Muchas gracias. Igual, para entender, créanme que le pusimos harto empeño, harto tiempo en esto. Así que muchas gracias. Sí, sí. La Carolina Infante que está ahí fue la coautora intelectual del proyecto. Sí. La papel autora. Muchas gracias. Igual, si usted tiene alguna sugerencia, porque el abogado de la Intendencia planteó, como esto probablemente se va a votar la próxima semana, o si puede haber una inquietud técnica o algún mejoramiento, lo pueden plantear y nosotros podemos plantearlo también en la discusión particular de la con el Ministerio de Hacienda o con el secretario directamente, en el espíritu de lo que hemos conversado. Muchas gracias. En el segundo tema no tenemos el director de aduana. No tenemos el director de aduana, pero están los representantes de los trabajadores que piden ser recibidos. Empezamos a verlo entonces. ¿Empezamos a verlo? ¿Están aquí o no? Sí, están. La gente de aduana. Sí, vinieron. Revisamos ahora.
escucharlos. ¿Usted, señorita? Señor, asiento, por favor. Perdón. Así no, tiene que sentarse ahí. Es un tema técnico. A ver, vamos bien, el proyecto número 2, el acuerdo de escuchar a la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile, que es presidida por Jacqueline López Díaz. Está presente don Daniel Vergara como vicepresidente, y entiendo que los directores señores Iván Graf, Hugo Valdés, Justo Sánchez, ¿está bien, no? Y los directores Ernesto Moya, Ricardo Pacheco, Pablo Sangüesa. Está bien. Tiene la palabra, presidenta, doña Jacqueline López Díaz. ¿Va a hacer una presentación o...? Sí, una presentación ya. cortita. En un PowerPoint. Bueno, buenos días. Yo soy Jacqueline López, soy la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile. Y aquí junto a los dirigentes nacionales les vamos a hacer una presentación del proyecto de ley del recurso humano del Servicio Nacional de Aduanas. ¿Ya? Ya. Bueno, el proyecto de ley se basa en protocolos de acuerdo entre la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile y el Gobierno. Ya estos protocolos derivaron en la instalación de una mesa de negociación que finalmente tuvo un consenso en enero del año 2019 con la votación unánime del proyecto en la Comisión de Hacienda y en la sala de la Cámara de Diputados. El proceso de modernización de la aduana tiene su origen en el año 2008. Desde ese momento se inició un trabajo con el gobierno y con el servicio de aduanas, me refiero a la ANFACH, para modernizar la normativa aduanera, que era la ordenanza de aduanas, como también así la estructura orgánica del servicio. Y de ese trabajo se derivaron varios acuerdos, y esos acuerdos son los que les vamos a presentar ahora, ¿ya? El primero es la modernización del Servicio Nacional de Aduanas, el 28 de mayo del 2015, con dos grandes puntos de acuerdo entre ANFACH y el gobierno. En ese momento está el subsecretario Alejandro Mico liderando por parte del gobierno. Y ahí se habla de la dotación máxima de aduanas de 2.300 funcionarios y la planta del servicio de aduana de 1.700 cargos. Luego tuvimos otro acuerdo el 23 de noviembre del año 2016, donde hubo 6 grandes puntos de encuentro. Entre eso está la distribución de grados por escalafón. El proceso de encasillamiento sería en un solo acto para el año 2018. La vigencia de encasillamiento sería a partir del 1 de enero del 2018. La participación de los funcionarios al 20 de mayo del 2015, con una antigüedad a lo menos de 2 años en el servicio, tanto en la planta como en la contrata. La antigüedad será el factor prioritario para el encasillamiento y existirá un concurso interno para el año 2019. Luego pasamos al siguiente acuerdo que fue el 19 de diciembre del 2017, que ahí estaba liderando por parte del gobierno la subsecretaria Macarena Lobos. Y este complementa el acuerdo del 23 de noviembre del 2016, pero además de los puntos antes indicados, se acordó que el proyecto contendrá un artículo único que facultará al presidente de la República para emitir uno o más DFL para fijar las plantas y el encasillamiento. También define quiénes participarán en el encasillamiento, que regirá a contar del 1 de enero del 2018. Y describe la nueva planta definitiva de 1.700 cupos en esta ocasión, incluyendo la definición de los directivos. Después tenemos otro acuerdo del 31 de enero del 2018, donde habla de la gradualidad en el encasillamiento en 4 años, iniciándose el 2018 y con un aumento máximo de 5 grados. Para eso trajimos una tabla que ahí explica la gradualidad de los grados. Un ejemplo, en el caso de 5 grados, la gradualidad para el año 2018 sería de 2 grados, para el 2019 1, 2020 1
y 2021, 1. También el 31 de enero del 2018 se acordó que el Gobierno enviará un informe financiero y de productividad al Congreso el 8 de marzo del 2018, y este informe financiero se elaboró en base al proceso de encasillamiento acordado entre el Gobierno y la ANFACH. Ahora bien, ¿en qué estamos? El proyecto de ley. En este momento contiene un mensaje presidencial, el detalle de la nueva estructura de la planta del Servicio de Aduanas, faculta al presidente de la República para que en un plazo de 1 año dicte él o los TFL para regular las plantas, los ingresos a la planta y el proceso de encasillamiento. Se definen a nivel de artículo único los grados máximos y mínimos de cada escalafón y el total de cada uno de ellos. La antigüedad será el factor prioritario en el encasillamiento, y la planta que se fije y el encasillamiento que se practique regirá a contar del 1 de enero del 2018. Y el último punto, la negociación. Bueno, en la negociación nosotros pedimos eliminar referencia de FL, quedando el proyecto contemplado como ley, la estructura de la planta incluido en un artículo del proyecto de ley y el proceso de encasillamiento en la ley. Esa sería nuestra presentación, pero para cerrarla yo quisiera comentarles que este proyecto es un proyecto muy esperado por la familia aduanera. Llevamos muchos años en este trabajo. Este último acuerdo ya, el proceso de votación fue en este gobierno, que ya está liderando por parte del gobierno el subsecretario Francisco Moreno. O sea, hemos pasado por varias etapas y este proyecto es un proyecto innovador. Es único en la administración pública, es novedoso, es integrador, ya que incluye a todos los funcionarios de aduana, tanto de planta como contrata. Eso es lo novedoso, por lo tanto, viene más que nada a emparejar la cancha del tema del servicio nacional y por lo mismo es muy esperado por todos y todas las funcionarias de aduanas. Muchas gracias por su atención. Ofrezco la palabra. Senador Pizarro. Sí, presidente, quería hacerle un par de consultas. Se establece una dotación máxima de 2.300 funcionarios al año 2018 y se establece que la planta del servicio será de 1.700. Uno debe deducir que hay 600 cargos o a contrata o a honorario. Sería bueno saber cómo es la composición de esos cargos hoy día y en qué niveles se da. Lo otro es que en el acuerdo del 23 de noviembre del 16 se establece que participarán los funcionarios que al 20 de mayo del 2015 tengan una antigüedad de 2 años en calidad de planta o contrata. Eso a uno le indica que los funcionarios que no tienen 2 años de antigüedad no participan del encasillamiento. De ese acto único no. Entonces, ¿en qué calidad quedan esos funcionarios? Y además sería bueno saber cuántos son, sería bueno saber cómo están actualmente, cómo están actualizados ahora, porque eso está con fecha del 2015. Seguramente gente que ha seguido trabajando ya tendrá varios años adentro, o sea, no tendrían inconveniente participar, pero a lo mejor hay algunos otros nuevos que no cumplen los 2 años. Sería bueno saber cuántos son, en qué niveles están. Pero lo que más me llama la atención es que se nos dice que tienen un acuerdo completo y que han trabajado y tienen un acuerdo con los gobiernos sucesivos, pero en la última parte lo que nos plantean es eliminar la referencia al decreto con fuerza de ley, quedando el proyecto contemplado como ley, o sea, hacer el encasillamiento por ley, ¿no? Lo que yo entiendo... Sí, encasillamiento por ley. Yo entiendo es que, claro, tiene que estar definido en la ley. Ya no se elimina la facultad del presidente de la República para que en un plazo X, como está establecido en el punto 1, en el artículo 1,
establezca mediante uno más decreto con fuerza de ley pedido otra del Ministerio de Hacienda las normas necesarias para regular la siguiente materia. O sea, quiere decir que no hay acuerdo entonces, porque si le están quitando la facultad al presidente de la República es porque no están de acuerdo que él haga el encasillamiento. Y por lo tanto, la sugerencia es que el encasillamiento quede establecido en este proyecto de ley. Y eso yo entiendo que no es posible salvo que el Ejecutivo nos traiga una propuesta de encasillamiento. ¿Entiendo bien, secretario, no es cierto? Entonces sería bueno que nos aclararan eso, porque evidentemente que si eso es la postura, yo no sé si el gobierno está dispuesto a establecer aquí en la ley el encasillamiento o no, tendríamos que consultar nosotros. Eso es lo que quería plantear. Muchas gracias. Yo quiero complementar la consulta del senador Pizarro en dos términos, digamos. Primero, la verdad es que uno ve tanto proyecto que uno va perdiendo un poco la secuencia. ¿Qué pasó después del 28 de mayo del 2015 que como que no pasó nada, digamos, hasta el 2017, según uno desprende de la descripción, digamos? O sea, porque teóricamente si había un acuerdo en esa instancia, algo ocurrió que no fructificó, digamos, y estamos, en 2015 ya han pasado varios años. Y lo segundo, y yo quiero sumarme a lo que plantea el senador Pizarro. Mire, yo soy bien franco, yo soy completamente partidario, he sido mi solitaria voz, digamos, de que esto siempre se haga por ley y no por DFL, pero reconozco que hace como 10 años ningún gobierno, ya han pasado 12 años, ningún gobierno lo ha hecho por ley, los encasillamientos, sino que todo por DFL. Por eso yo estoy correcto, ¿cierto? Sí, es una posición, no Julio Vallar es parte del autor de esa doctrina que ha sido seguida por todos los ministerios de Hacienda, digamos, doctrina casi de Estado. Yo simpatizo con la posición de ustedes, lo he hecho siempre, pero también debo con la misma honestidad decir que eso no ha pasado. A ver, corríjame, don Julio, ¿cuántos años atrás que nos hace un encasillamiento por ley? ¿20 años? 20, me quedé corto entonces. No, menos, no, Julio. Bueno, yo creo que... Trabajamos juntos en 2003 respecto a la modificación de la ley. No, 2004. Bueno, ya, estamos de acuerdo que el año 16 años atrás, ya. Entonces, no, se lo planteo, oiga, no puedo estar yo más en esa línea, pero reconozco que me ha ido mal sostenidamente en este criterio, digamos, y los gobiernos en general, todos, han actuado por la guía del DFL. Entonces, no sé si lo que plantean ustedes en estos términos sea demasiado disruptivo respecto a lo que ha sido la forma de hacer las cosas sostenidamente. Se lo planteo, ¿no? Yo feliz que lo hagan así, pero hasta ahora no. A mí me ha ido mal en su misma posición, me ha ido mal sostenidamente, digamos. Bueno, se lo quería hacer presente. Responder por parte, senadores, a usted, donde, nosotros en la aduana tenemos una dotación de 2.190 funcionarios ahora al 2019 y 650 de planta. El resto todos contratan, para responder en parte a su pregunta. Después usted preguntaba por el tema de por qué, siguiendo al senador Coloma, por qué nosotros estamos pidiendo ley, ¿cierto? Y no decreto con fuerza de ley. Bueno, es bien sencillo, porque como nuestro proyecto es único, donde es un encasillamiento como medio mestizado, porque va planta y contrata juntos, por eso es innovador. Entonces la forma de salvaguardar esto es que para evitarnos cualquier problema, esto vaya en ley y no vaya en un DFL, por una parte, ¿ya? Porque la ley finalmente regularía esta situación. Sí, fundamentalmente la consulta se hace para saber si el gobierno está en condiciones de enviar una propuesta de encasillamiento, porque eso es lo que tendríamos que discutir nosotros. Si no es así, entonces vamos a tener que abocarnos a la decisión de si se faculta o no al presidente, que es lo que ha estado planteando el presidente de la comisión. Esta es una discusión permanente acá.
¿ya? La mayoría hemos estado porque se entregue la facultad sobre la base de un acuerdo, de una propuesta donde está más o menos claro qué es lo que va a hacer cada cual. Lamentablemente no está el Ejecutivo acá para que nos diga si hay disposición a traernos una propuesta o derechamente nos van a decir, mire, se entrega la facultad y ahí tendremos que ver los plazos, los tiempos y el criterio, que es el que me imagino han acordado ustedes. Porque también la ventaja de dar una facultad al Ejecutivo es que en el fondo se estudia técnicamente y reglamentariamente cómo se hace el encasillamiento sin menoscabar a nadie. Pero yo entiendo el temor de ustedes de que se produzca en el encasillamiento o injusticias o en fin, las dudas siempre son razonables, ¿no es cierto? Eso por una parte. Lo otro es que al pasar 1.000 en la propuesta que ustedes han conversado y negociado, al pasar a ser 1.700 de planta sobre una totalidad de 2.300, quedan 600 cargos que irían. ¿Cuántos a contrata? ¿Cuántos a honorarios? ¿Qué es lo que tienen visto? Me gustaría conocer un poquito más de detalle, si se puede. Claro. ¿En qué niveles? ¿Van a ser fiscalización? ¿Son profesionales? ¿Son administrativos? ¿Qué sé yo? ¿Se considera una cantidad, me imagino, en honorario de asesores para las tareas propias de las direcciones respectivas? ¿O están distribuidos a lo largo de todo el país con los servicios que existen en todo el país prácticamente? Nosotros en la propuesta tenemos una planta definida donde, bueno, por ser el servicio de aduana un servicio fiscalizador, el escalafón que más se robustece es el escalafón de fiscalizadores, que en este momento son 300 funcionarios, 300. Pasarían a ser 629 y en ese mismo escalafón se agrega un grado que en este momento comienza en el grado 10 de fiscalizador al 15. Y agregaríamos el grado 9 como fiscalizador. Pero como les digo, 300 funcionarios más irían a esa planta. También aumenta la planta de profesionales, que en estos momentos son 120, 150 y algo, a 250 y algo. 282. Hay que hacer dos consultas. Primero, es que la ley de base establece que los cargos deben ser concursables. Y por eso yo no sé si las contratas en su momento fueron concursables dentro de aduana, porque si no, no ha pasado con otros proyectos, en donde como la ley de base exige para tener cargo de administración pública permanente, pasar a ser planta, cuando tiene que pasar por concurso, no ha pasado, que depende cómo se generó la contrata, si hubo espacio, porque si no, la ley nos obliga a hacer concurso respecto a cualquier cargo público. No estamos hablando de aduana, están todo, esto vale para todo. Por eso no sé bien la naturaleza de cómo nace el tema de las contratas. Si hay contratas que no nacen de concurso, vamos a tener un problema de ley de base y nosotros tenemos que cumplir la ley. Y lo segundo, lo segundo es un poquito una pregunta, quiero seguir la lógica, si no pisaron, que es más de fondo. O sea, el proyecto que viene como DFL, y viene con informe financiero como DFL, y viene con norma de DFL. O sea, lo que ustedes nos están diciendo en el fondo es que no quieren que se apruebe el proyecto. Lo que nos están diciendo en el fondo es que ustedes quieren una ley que no sea DFL, y eso va a supone de la práctica rechazar este proyecto a la espera, estoy tratando de interpretarlo, a la espera que eventualmente venga una ley. Que insisto, no ha habido una ley en 16 años en esta materia, de que hemos visto temas de educación, temas de salud, de todo, de seguridad, temas de todo tipo de instituciones. Entonces quiero entender bien para reflejar lo que la comisión, a juicio de usted, debería hacer. O sea, si uno sigue estrictamente lo que usted plantea, uno lo que debería hacer es rechazar el proyecto. Claro. ¿Es correcto? Bueno, nosotros hasta la votación unánime que tuvimos en enero del 2019, tuvimos una mesa de negociación con el gobierno. Entonces, dentro de esa negociación, nosotros, tanto ellos como nosotros no podemos poner indicaciones, pero sí el gobierno se comprometió a hacer las indicaciones en esta instancia. Entonces, dentro de estas indicaciones irían todos los cambios que le estamos diciendo, que estamos planteando ahora. ¿Pero cambio pasar a ley, no por DFL?
todo. Nos acaba de sorprender. Por eso necesitamos seguir negociando con el gobierno. Entiendo. Senador García. ¿Sí, Presidente, a ver, yo tengo la impresión de que a esto no le falta mucho para que no sea DFL y sea ley. ¿Por qué? Porque primero están establecidos están establecidas las categorías. Dentro de cada categoría, es decir, directivo, profesional, fiscalizador, etcétera, están los grados, el piso y el tope. Está el número de cargos también por categoría. Entonces, ¿qué faltaría? Decir, por ejemplo, directivos, grado 5 o grado, no sé, grado 1, me imagino que será 1, será el director. ¿verdad? El director. Grado 2, 3 cargos. Grado 3, 10 cargos, no sé, estoy inventando. Y lo mismo con los profesionales, lo mismo con los fiscalizadores, porque naturalmente... Eso está. No está ahí a lo mejor, pero está. Está en el proyecto, no está. Claro, está en el proyecto que entregamos para el informe financiero. Hicimos una propuesta en febrero del año 2018. 18, sí. Y está todo... ¿Pero como propuesta o en la ley? No. Sí, habla nomás. Está en el mensaje. El mensaje no está, puede estar en el informe financiero. Sí. No, está en el mensaje. El mensaje del proyecto establece íntegramente la estructura de la planta. Ahí está. Completa. Ahora, lo importante, señor presidente. Bueno, pero no ha tenido que ser, no es distinta a la que está en el comparado. No, es que está bien detallado, tal como ellos dicen. Sí, está detallado. Escalafón por escalafón. Escalafón por grado, sí está todo. Está en el mensaje, pero no está en el texto del proyecto. Bueno, eso tenemos que verlo. Sí, pero está todo. Primero sería traspasarlo solamente al artículo correspondiente, es lo que está en el mensaje, y no necesita DFL. Pero más allá de eso... A ver, te voy a hacer la palabra. Espérese. Esto es lo más parecido a una comisión de Hacienda. ¿Quiere hablar? Sí. Le ofrezco la palabra. Señor presidente, lo siguiente. La aduana tiene una tradición pionera en la administración pública. Ese servicio que ha llevado, y aquí hay muchos senadores que han estado nosotros desde el principio, en que hemos hecho reforma innovadora que muchos años después se ha transmitido al resto de la administración pública, como es la 19882, que todas las bondades de nuestro proyecto fueron transmitidas al resto de la administración pública. En el 2003 hicimos un nuevo gran avance respecto al manejo del recurso humano. Y también estuvo todo en la ley, o sea, la tradición nuestra como servicio único en la administración pública, que tanto en el casamiento como todo el procedimiento de concursalía interna se hace a través de la ley. La ley nuestra lo establece claramente, punto por punto. Por consiguiente, nosotros nunca hemos sacado una ley que no esté todo establecido en la misma. Por consiguiente, no hemos apartado. Sería, yo creo que un castigo para un gremio como el de aduana, de que hoy día nos comparen y nos quieran igualar al resto de la administración pública, cuando nosotros, en toda nuestra historia, nos hemos sido únicos y pioneros en la misma. Y queremos seguir siendo pioneros. Y por eso tiene que estar en la ley, es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque tenemos otro gran avance que no lo tiene ningún otro servicio, que hoy día vamos a competir en igualdad de condiciones los funcionarios de planta y contrata del servicio. Y por consiguiente eso no está en el resto de la administración pública. Y yo creo que pronto, una vez que esté y nosotros llevemos adelante este proceso, también va a ser traspasado al resto de la administración pública porque es mucho más transparente y mucho más limpio. Por consiguiente es un avance, no está en ninguna legislación normada desde el punto de vista del recurso humano en la administración pública. Hay que hacer todo nuevo para que puedan así concurrir ante el proceso tanto los de planta como los de contrata. Y por consiguiente, por eso estamos nosotros pidiendo que sea la ley y no un DFL, porque podríamos llegar a una situación extremadamente compleja desde el punto de vista de darle la facultad al presidente. Sobre todo, que después tiene que pasar por Contraloría y la legalidad a lo mejor no está establecido en el andamiaje de todo lo que regula el recurso humano en la administración pública. Y en tercer lugar, es importante tener presente, que lo dijo la presidenta en su informe, que nosotros
acordamos con el gobierno pasado que el encasillamiento, en planta y contrata, iba a ser en un solo acto, a contar del 1 de enero de 2018. Nosotros cedimos que no sea en un solo acto, sino que sea en 4 años, progresivo. Y como contraparte, nosotros planteamos la necesidad de que no hubiera DFL. El gobierno está en conocimiento de nuestra posición. Este gobierno está en conocimiento de nuestra posición. Este gobierno planteó en la Cámara de Diputados, está en la acta de la Cámara de Diputados de la Comisión de Hacienda, de que la negociación la íbamos a hacer en el Senado. Y en consecuencia solicitamos a los honorables senadores que esa situación, ojalá hubiera estado el gobierno acá, a mí nos preocupa mucho que el gobierno no esté presente, porque creo que esta es una situación de interés nacional. Queremos que el gobierno esté presente para que cumpla con esos compromisos. Nosotros estamos diciendo que por la trascendencia de la modificación a lo que vamos a hacer de concursabilidad, tipo de encasillamiento, de planta y contrata, necesariamente tiene que estar en ley, no puede estar en un DFL, si no se declararía inconstitucional. Entonces estamos en un problema de ese tipo. Entonces queremos, por 2 cosas, y vuelvo a repetir, por la tradición, no, porque si aquí no compite solamente los de planta, compiten los de planta y contrata. Pero también se ha hecho, una pequeña aclaración, lo hemos hecho en otros proyectos, No, se ha hecho claro, esto. aquí no van a competir con nadie, están No, asegurados. lo quiero simplemente hacer un pequeño, tiene razón el senador Pizarro, en otros proyectos, siendo DFL, se han establecido las normas que tiene que seguir el DFL, y ahí está criterios, y ahí está la capacidad de que puedan optar los de planta o los de contrata. O sea, no, se ha hecho, no es que sea inconstitucional. Yo le insisto, a mí me gustaría que todo fuera por ley, nada por DFL, he perdido siempre, con todo el mundo. Ojalá que gane, pero no me tengo mucha fe, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno. Yo insisto, lo hemos consultado con abogados y nos dicen que esto tiene que ser por ley porque modifica todo lo que está establecido hoy día. En la base del Estado, en toda la ley que tenemos, que se han despachado, no está de que compitan en iguales condiciones contrato y planta para un tipo de encasillamiento. Y en consecuencia es una cosa nueva. No, los titulares con las condiciones que tienen puesta acá las letras D y E, los titulares están asegurados. No van a competir con nadie. No, si no es más, se les libera de los requisitos que podrían exigir o ser exigibles para el encasillamiento. ¿Y qué competencia va a haber? Disculpe. Ninguna, se pasarían de eso ustedes. Disculpe. Una cosa así. A ver, señora Jacqueline. No entiendo. es así, senador. Yo creo que acá el colega cuando dice competencia es así, la competencia porque el factor preponderante va a ser la antigüedad. Entonces, efectivamente, hay funcionarios a contrata. Sí. Claro, hay funcionarios a contrata que son más antiguos que los funcionarios de planta. Sí. Entonces, efectivamente hay una competencia. Lo que pasa, bueno, está bien, vamos a discutir el detalle, pero dentro de los requisitos que se establecen ahí, bueno, está bien. Senador Montes. No, este es un tema que se plantea en muchos proyectos. Aquí tuvimos una señora que es la líder del presidente accidental, que es la señora Olga Feliú, que sostuvo siempre lo mismo que usted. O sea, que esto tenía que ser siempre por ley, no podía ser por decreto. Finalmente, hoy día se ha venido imponiendo que no es por ley, que es por decreto. Pero, tal como dice el senador Coloma, cada vez con mayores criterios, digamos, que van en la ley para efectos de que realmente el decreto no se salga de un marco. Eso es lo que hemos ido avanzando. Entonces yo simplemente creo que sería bueno, junto con que ustedes sigan reivindicando avanzar en los criterios que deberían necesariamente quedar en la ley para efectos que esto tuviera un marco adecuado, porque es la más probable solución, ¿eh? O sea, para ser bien claro, es la más probable, por lo tanto precisemos los criterios que están en duda por parte de ustedes, de tal forma de poder incorporarlo en la ley. Eso. Es que no es tan lejos por lo que decía el senador García, si viene, hay una propuesta, se sabe más o menos cuántos son los cargos, cuáles son las funciones, por lo que dicen en el mensaje. Del mensaje viene establecida la propuesta de planta y debieran estar bastante cerca de que precisar en la ley. Sí, porque, perdón presidente, pero nosotros también hemos despachado otra facultades en que es amplísima, o sea, se le faculta al presidente para que disponga la construcción de las plantas,
sin ningún criterio, sin ninguna orientación, que es bien distinto a lo que ustedes han Está conseguido. claro, Entonces, claro. por eso yo creo que falta poco. Los 1.700 cargos están distribuidos Así es. dentro de los escalafones de directivos, profesionales, fiscalizadores, técnicos, administrativos y auxiliares. Así es. Para terminar, mire, lo que nosotros pedimos, vamos a insistir y tal vez vamos a hacer majadero, perdone la expresión, es que nosotros queremos certeza jurídica. Eso para nosotros es fundamental y creemos que los DFL nos dan certeza jurídica. Al momento de plasmarlo eso en los hechos, siempre hay situaciones que no están cubiertas. Por eso que para nosotros es fundamental, hoy día tenemos un problema en tesorería, de acuerdo al DFL. Todavía no resuelven el problema del DFL. La pregunta, incluso es más, ¿qué pasa si el DFL no sale en los plazos que corresponden y no se hace DFL? Quedamos sin nada. Pero tiene plazo, Pues, si no hay sanciones. Por las cosas de la vida, no discutamos entre nosotros. Aquí tiene dos senadores, tres, cuatro, tan distintos como el senador Pizarro, el senador Montes, el senador García y quien habla, que representamos todo el abanico político posible, y los cuatro estamos diciéndole de alguna forma lo que ha sido nuestra experiencia, que hace muchos años distintos gobiernos están reglamentando esto por DFL y esperamos nosotros cada vez con normas más precisas, digamos. Entonces, yo lo sé como una sugerencia, no instalen el éxito o el fracaso según el ley o DFL, instalen el éxito o fracaso según la ley que propongan por DFL, tenga todas las normas necesarias para tener un marco transparente. Eso es lo que de alguna manera es necesario, porque si no vamos a entrar en una discusión que es bastante compleja, porque al final podemos terminar varios gobiernos en esta misma discusión. No lo ha hecho ningún gobierno hace mucho rato, tendrá sus razones, digamos, y entonces no creo que vayan a cambiar bruscamente. Entonces, tómenlo como una forma de colaborar, no una forma de dificultar. Ok. Sí, hay una diferencia entre lo que viene en el mensaje y entre lo que viene en la planta máxima. Siempre tenemos que resolverlo. Bueno, hemos escuchado debidamente, así que espero que en la próxima sesión podamos tener el Ejecutivo presente. ¿Ok? Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.